Buenos días, soy Fernanda Rondo, directora de Planificación y Control de Gestión del Hospital Italiano de La Plata. En esta oportunidad queremos presentarles un trabajo que realizamos con un equipo interdisciplinario en el año 2025. Este trabajo fue posible gracias al caudal de datos e información que tenemos en nuestro sistema de gestión hospitalario y también en nuestro tablero de comando. Con esta información tenemos un universo apropiado para analizar la complejidad y costos de cada episodio de internación y de cada prestación y proponer a nuestros financiadores un modulado simplificado para aplicar en el proceso de facturación y auditoría de las prestaciones. El sistema de salud se caracteriza por una heterogeneidad en la atención de los problemas de salud, la variabilidad clínica de cada paciente. También se caracteriza por una heterogeneidad en los sistemas de pagos. Los financiadores utilizan diferentes sistemas de pagos y a veces coexisten más de uno en un mismo financiador. También se caracteriza por la heterogeneidad en los criterios para facturación y auditoría. Muchas veces estos criterios están implícitos, lo que provoca débitos y la generación de trámites de excepción. Cada episodio de internación hay que clasificarlo en un módulo, en una prestación, y muchas veces es subjetiva esa clasificación y también provoca la combinación de códigos, la combinación de módulos, la combinación de prestaciones. Para poder facturar hay una curva de aprendizaje donde generalmente el experto en facturación aprende ciertos artilugios que los aplica de acuerdo al financiador. Esto hace también que sea difícil presupuestar, que sea difícil planear, que no haya la suficiente información con respecto a la casuística hospitalaria, porque no refleja la realidad esta clasificación de episodios de internación, y además también hay un déficit en los sistemas de costos hospitalarios. Todo esto, que tiene un gran costo administrativo, no es efectivo, tiene un gran costo, pero no tiene efectividad, ya que resulta difícil o casi imposible relacionar la facturación o el pago de las prestaciones o episodios de internación con el desempeño o resultados clínicos de estos episodios. Si bien se observan algunos incentivos a la calidad, no son directos, porque no tienen en cuenta estos resultados clínicos que estábamos mencionando. Por todo esto, y porque tenemos la información para hacerlo, se decide en el hospital comenzar a trabajar en un modulado simplificado que tenga ciertas características y que pueda abordar todos estos problemas que estamos mencionando. Como antecedente tenemos los grupos relacionados por el diagnóstico, GRD, una herramienta que permite clasificar estos episodios de internación según ciertos datos mínimos, un conjunto mínimo básico de datos que se obtienen de los pacientes dados de alta. Esta clasificación es muy interesante porque sí tiene en cuenta la coherencia clínica de estos casos y además los isoconsumos. El inconveniente es la recolección de este conjunto mínimo básico de datos: edad, sexo, diagnóstico de ingreso, intervenciones, procedimientos, complicaciones, comorbilidades, circunstancia del alta y edad gestada. Si bien son datos que todos queremos tener, la realidad es que no sucede en la mayoría de los casos, y esto está dado por la fragmentación del sistema de salud, que provoca también una fragmentación en los sistemas de información en salud. La calidad registral, que no ha sido priorizada en la mayoría de las organizaciones, de los prestadores de salud, y falta de uso de las codificaciones de cada una de estas variables. También necesitamos refrescar el concepto de sistema de pago, mecanismo de pago y el factor o foco motivacional de los mismos. En primer lugar, el pago por prestación, que conduce a una sobreprestación, aumentando el volumen más de lo necesario. Por otro lado, tenemos el pago por cápita, que al ser una suma fija, el foco motivacional es la reducción de los costos. Y en el centro, como un sistema más equilibrado, encontramos los GRD o los sistemas modulados. En estos casos, si se diseñan de la manera correcta, sí vamos a encontrar un foco motivacional en los resultados de salud del paciente. También, con respecto a estos sistemas de pago, vemos que el pago por prestación tiene menor riesgo económico para el prestador, pero mayor riesgo económico para el financiador. El pago por cápita es al revés: más riesgo para el prestador y menos riesgo para el financiador. Y volvemos a encontrar un sistema más equilibrado en los grupos relacionados diagnósticos
y los sistemas modulados. Es por eso que nuestro trabajo se basa en un sistema modulado simplificado para el proceso de facturación y auditoría. Entonces, nuestro objetivo es diseñar y proponer un modulado simplificado para la facturación, auditoría y la gestión clínica, que tenga en cuenta los resultados clínicos de los episodios de internación. Debe estar basado en el nomenclador nacional, porque es de uso común, no solo en nuestro hospital, sino en otros prestadores y muchos financiadores. También tiene que tener en cuenta la clasificación internacional de enfermedades, que contemple la complejidad y el costo de las prestaciones, que contemple la severidad de los pacientes. O sea, acá tenemos dos unidades de análisis, prestaciones y pacientes, y debe contemplar la variabilidad de ambas unidades de análisis. También queremos homogeneizar que este mismo modulado simplificado nos sirva tanto para la facturación y pago de los derechos sanatoriales como de los honorarios profesionales, y algo no menor es automatizar esta clasificación de episodios en cada uno de los módulos que vamos a proponer, ya que era un problema que veníamos conversando en etapas anteriores. Con respecto a la metodología y resultados, vamos a ir ahora viendo cada una de las etapas. En principio, aclarar que se realizó la prueba piloto en las prestaciones quirúrgicas traumatológicas y la idea es que luego de ser validado el método se pueda extrapolar al resto de las prestaciones. Como dijimos, este es la unidad de análisis, prestaciones del nomenclador nacional, en este caso de traumatología. Son 137 las prestaciones que, a juicio de experto, se clasificaron en la categoría diagnóstica mayor del GRD 8 y además también, a juicio de experto, se fueron distribuyendo estas 137 prestaciones que se convirtieron en 216 porque muchas se repiten, se distribuyeron en regiones del cuerpo como rodilla, miembro superior, miembro inferior, cadera y columna. Una vez entonces que estas prestaciones del nomenclador nacional, en este caso de traumatología, estaban distribuidas a juicio de experto por región del cuerpo, teníamos que ver cuál era la complejidad de cada una de estas prestaciones. Para ello, armamos una base de datos con estas variables. Las dos primeras, días de estada y horas quirófano, surgen de nuestro tablero de comando y de los datos de la realidad. Especialistas y derechos surgen del nomenclador nacional, donde se tienen definidas ciertas unidades de facturación para estas dos dimensiones. Y además incorporamos una variable externa que es el nivel de complejidad que le otorga una entidad intermedia médica a cada una de estas prestaciones para también tener todas las voces representadas. Con estas variables calculamos los cuartiles para cada una de ellas, pudiendo identificar 4 grupos de complejidad: grupo muy bajo, grupo bajo medio, grupo medio alto y grupo alto. De esta manera, a través de cálculos estadísticos y de un score global de cada una de las prestaciones, pudimos identificar cuántas prestaciones que estaban incorporadas en rodilla son del grupo 1, cuántas son del grupo 2, cuántas son del grupo 3 y cuántas son del grupo 4. Y así con todas las regiones del cuerpo. De esta manera, hasta ahora, en nuestro modulado simplificado tenemos de traumatología 5 regiones del cuerpo por 4 niveles de complejidad, o sea, 20 módulos. Estos 20 módulos del modulado simplificado de traumatología, en la siguiente etapa fue validada la complejidad, calculada en principio estadísticamente, fue validada a juicio de experto teniendo en cuenta la coherencia clínica. Y con esto se logra el primer hito del modulado simplificado. El próximo paso en nuestro método fue vincular los episodios de internación o carpetas de internación desde el año 2017, vincularlos al nuevo modulado. ¿Cómo hicimos eso? Lo hicimos con las prestaciones del nomenclador nacional, que también están vinculadas a estos episodios de internación en el tablero de comando. Para esto necesitamos esta herramienta tan potente. ¿Y por qué teníamos que hacer esto? Teníamos que hacer esto porque, está bien, habíamos llegado a los 20 módulos por región del cuerpo y por complejidad, pero, como dijimos anteriormente, también tenemos que tener en cuenta la severidad de los pacientes. Entonces,
Incluimos variables como días de estada de cada episodio de internación, días de estada en unidad cerrada y cantidad de cirugías, y a través también del cálculo estadístico logramos obtener información sobre el paciente tipo y 3 niveles de complejidad. Y acá logramos otro hito de nuestro modulado simplificado. Tenemos 20 módulos de acuerdo a región del cuerpo y a complejidad de la prestación, pero se le agregan variables que tienen que ver con la situación clínica del paciente. Bueno, el próximo paso tiene que ver con la valorización de este modulado. Para poder valorizar este modulado, tuvimos que primero identificar los costos de cada uno de estos módulos. Para ello partimos de un análisis retrospectivo de los consumos valorizados a valores actuales de los episodios de internación desde el 2017, que tenemos incorporados en nuestro tablero de comando. A cada uno de estos episodios se les imputó sus costos, primero sus consumos y luego sus costos directos variables, directos fijos, y la sumatoria de ambos es el costo directo total. Cuando hablamos de costos directos variables nos referimos a los medicamentos, productos médicos, hemoderivados y prácticas que se pueden imputar directamente a cada episodio de internación a través de nuestro sistema de gestión hospitalario. También tenemos los costos directos fijos que no se pueden imputar directamente, pero que se utilizan distribuidores conocidos por todos como el día cama disponible y la hora quirófano disponible. Estos costos directos fijos son los sueldos de los médicos hospitalistas, enfermeras, mucamas, administrativos de piso, técnicos, todo el personal que está en contacto directo con el paciente, y además los medicamentos y productos médicos a granel. Como no se puede imputar directamente, se utiliza el distribuidor y de acuerdo a la cantidad de días cama o a la cantidad de horas quirófano de cada uno de los episodios de internación, se incluye en el episodio y se puede valorizar. Con todo esto, hicimos una gran base de datos con una N muy grande, porque imagínense que son los episodios desde el año 2017, y nos permitió a través de la regresión multivariada de una técnica estadística analítica poder predecir el costo de cada uno de estos módulos, de cada uno de los módulos incorporados en nuestro modulado simplificado. Entonces, ¿cómo hacemos esto? La variable dependiente es el costo directo, ¿no es cierto? Lo que estamos buscando, valorizar estos módulos, y las variables predictoras, edad y sexo del paciente, diagnóstico CIE-10, días de estada en unidades cerradas, cantidad de cirugías, tiempo en quirófano, tipo de internación, si fue guardia programada, óbito, reingreso no programado los 21 días, y posteriormente tenemos pensado incorporar también a esta como variable predictora las comorbilidades y las complicaciones. Esto se parece bastante, ¿no es cierto?, a el conjunto mínimo básico de datos que utiliza el GRD. Bueno, estas son las variables predictoras del costo directo. Una vez que contamos con el costo directo de cada uno de estos módulos, podemos definir el precio de cada uno de estos módulos. Obviamente se parte del costo directo, posteriormente se le agrega el costo indirecto, que tiene que ver con un porcentaje sobre el costo directo que lo define el área financiero contable según balance. También podemos definir los honorarios de cada uno de estos grupos, o sea que tanto, como dijimos hoy, los derechos sanatoriales como los honorarios van a respetar esta clasificación según nuestro diseño. Luego la rentabilidad esperada. Y, por último, se define el precio de cada uno de estos módulos. Para cerrar, queremos presentarles esta tabla comparativa. Recordamos que nuestro objetivo era el desarrollo de un modulado simplificado para aplicar al proceso de facturación y auditoría de los prestadores de salud. En principio iniciamos con las prácticas quirúrgicas traumatológicas. En este caso, IOMA tiene 85 módulos, el nomenclador nacional tiene 137 prestaciones y nuestro modulado simplificado tiene 5 regiones del cuerpo, 4 niveles de complejidad de las prestaciones y 4 niveles de severidad del paciente. También incluye la posibilidad de incorporar alguna variable que se quiera incentivar, por ejemplo, en este caso, una técnica quirúrgica.
El sistema de pago de honorarios y el sistema de pago de gastos sanatoriales actualmente no es igual, uno es por prestación y otro por módulo. Ya vimos al inicio de la charla que esto generaba ciertas conductas de acuerdo al modelo de pago que se seleccionara, así que decidimos unificar el modelo de pago y que sea tanto en honorarios como en gastos sanatoriales o derechos sanatoriales siga la misma metodología. Módulo por región del cuerpo, más complejidad de la prestación, más severidad del paciente. Los resultados clínicos actualmente no están contemplados, en este caso sí está contemplado porque incorporamos al paciente tipo y 3 niveles de complicaciones. Los costos, en este caso, en la actualidad, no tenemos información. En el caso de nuestro modulado simplificado, como pudimos ver, tiene en cuenta los costos de todos los episodios de internación desde el 2017, los consumos valorizados a valores actuales, y con eso se realiza la predicción de los episodios de internación de acuerdo a determinadas características. Los criterios de auditoría en la actualidad son heterogéneos, a veces, como dijimos, no están de manera explícita, y en el caso de nuestro modulado simplificado, las variables fueron definidas, y no solo definidas, sino que con esas variables se realizaron los cálculos estadísticos, y son variables que consideramos que cualquier prestador de salud recopila en su actividad cotidiana. En cuanto al valor monetario, es una etapa que estamos desarrollando en este momento. Tenemos que calcular el valor de cada episodio de internación según el modulado de idioma, que es lo que retrospectivamente sucedió, y aplicar cuánto sería este valor aplicando nuestro modulado simplificado. Así que bueno, espero que hayamos sido claros. Es un trabajo bastante complejo. Bueno, esperamos sus preguntas. Muchas gracias.